Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía de Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. 6 de la tarde con 36 minutos, ya estamos de regreso en lo que faltaba aquí en Radio Infinita y vamos de inmediato a conversar con Sebastián Valdenegro, periodista del DF, que nos acompaña para hablar del Servicio de Impuestos Internos. A propósito de ¿qué, Sebastián? ¿Qué está pasando? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Están pasando muchas cosas en el Servicio de Impuestos Internos, en el Ministerio de Hacienda, en el Congreso, a propósito de que salió humo blanco en las últimas horas. Ayer, en la mañana de este miércoles, hubo un gran acuerdo entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado para destrabar un proyecto de ley bien importante, que es este que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, que para nosotros es más conocido como el proyecto anti-evasión y anti-ilusión, que tiene también que ver mucho respecto de cómo va a ser el nuevo Servicio de Impuestos Internos hacia adelante. Recordemos que este es el proyecto principal del denominado pacto fiscal que tiene el gobierno. Recordemos este conjunto de proyectos de ley que busca recaudar algo así como 2,7% del PIB en régimen. Este proyecto busca recaudar 1,5% del PIB cuando entre en implementación, ya, así que es el principal proyecto del denominado pacto fiscal. Este protocolo de acuerdo lo que permitió ayer fue destrabar la tramitación y aprobar por unanimidad de los senadores, de los 5 senadores de la comisión, la idea de legislar de este proyecto. Ya estamos en un momento en que la verdad no hay mucho acuerdo a nivel país, es cosa de ver la discusión que hay, por ejemplo, en materia de pensiones, Sí, pues. o incluso de temas tan fundamentales como de qué manera va a ser la jornada electoral de octubre. Claro, algo tan sin ir básico. más lejos. Algo tan básico, y el gobierno logró ponerse de acuerdo en un tema que es muy complicado, como son los impuestos, ¿ya? Ahora el proyecto, lo que ocurre es que va a votarse su idea de legislar en sala el próximo miércoles y luego va a volver a la comisión para continuar con su votación en particular. Ahora quisiera entrar en los principales puntos de este acuerdo. Son 4 fundamentalmente. El primero se relaciona con estos como principios del sistema tributario que acordaron Hacienda y los senadores, por ejemplo, que haya certeza jurídica, que todos sepan cuáles son sus cargas tributarias, qué impuestos tienen que pagar, que estas cargas tributarias sean justas y proporcionadas, que haya un incentivo al crecimiento de la inversión y que también sea prioritario el buen uso de los recursos públicos. Y aquí en el segundo punto vamos a entrar en la gran discusión que adelantaba Andrea al principio, que tiene que ver con los cambios a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos. ¿Okay? Aquí lo que acordaron Marcel con los senadores son una serie de medidas para, comillas, modernizar la gestión del servicio y también dotarlo de mucha más autonomía del ciclo político, ¿ya? Y también del gobierno de turno. Algunas cosas particulares, un botón de muestra. Van a haber plazos máximos de permanencia de ciertas autoridades en los cargos de decisión, ¿ya? Es un tema bien importante. Recordemos que en su primer paso por el Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri estuvo 12 años, entre el año 90 y el 2002, y es bien común en el Servicio de Impuestos Internos que las personas se mantengan mucho tiempo en los cargos, en las subdirecciones, en las direcciones regionales, y lo que se quiere con este acuerdo es un poquito modificar eso, ya que hay un poquito más de tiraje a la chimenea, como nos gusta decir. Otro punto importante, que es un poquito de perogrullo, pero es importante ponerlo en papel, es que los convenios de desempeño que firman anualmente los sindicatos, las agrupaciones de funcionarios con el servicio, con la dirección del servicio, van a ser el instrumento para fijar metas de gestión y que se puedan evaluar el desempeño de los funcionarios, ¿ok? ¿Ya? Eso ocurre hoy día, pero se pone en papel y se va a reforzar con este proyecto de acuerdo. Y aquí viene el tema principal que más controversia ha generado en las últimas horas, y incluso antes de que llegara Javier Echeverri al servicio, es que se va a crear un consejo externo, ¿ok? Que va a estar fuera del Servicio de Impuestos Internos, cuya conformación todavía no conocemos. Probablemente van a ser académicos o personas que sean independientes del mundo de la auditoría, o que tengan poca relación con temas tributarios, que va a tener opinión en temas bien fundamentales respecto al servicio, al actor del servicio, que hoy día no tiene contrapeso. Por ejemplo, va a poder opinar respecto a las estrategias de fiscalización. Javier Echeverri ha dicho que quiere sacar a la calle masivamente a los fiscalizadores. Este consejo externo va a poder opinar y evaluar la implementación de esa estrategia, ¿ok? Algo que hoy día no existe, no ocurre. Y el otro tema bien fundamental, que es un cambio de paradigma bien radical, es que este consejo externo va a tener opinión vinculante
respecto a la juridicidad de algunas circulares que aplica el servicio. Uno piensa circular y piensa, por ejemplo, en el tema más reciente, como fue el impuesto a las bebidas azucaradas. Ah, claro. ¿Se recuerdan? Sí, pues claro. A que las fue la néctar grande- y a las bebidas isotónicas que se querían asimilar con el impuesto, se querían grabar con el impuesto de los alcoholes, ¿no? Exacto, y fue la gran derrota judicial que tuvo Hernán Frigoleta antes de salir del servicio. Cierto. Incluso si uno hace a memoria más atrás, cerca de 10 años atrás, había un impuesto, una circular que sacó el Servicio de Impuestos Internos, que no sé si se acuerdan que era, le decían el impuesto al hueso. Hoy día los exámenes radiológicos, los exámenes médicos están exentos de IVA, y el servicio quiso ponerle IVA, ¿ya? Esto fue con Fernando Barraza, estaba recién llegado Fernando Barraza en 2015, y también tuvo que echar pie atrás el Servicio de Impuestos Internos con esta circular. Este Consejo Externo va a poder opinar respecto de esa circular y va a ser vinculante. Si el Consejo se opone a determinadas directrices del servicio en este tema, el servicio no va a poder implementarla. Ya este tema es muy, muy importante y un cambio de paradigma bien fundamental que se materializa en este protocolo. Otro tema fundamental aquí, en este segundo punto, es que se va a despersonalizar de cierta manera las decisiones de mayor relevancia institucional del servicio, ¿ya? Yo creo que aquí estamos hablando probablemente de el principal cambio que ha tenido la orgánica del Servicio de Impuestos Internos del año 90 a la fecha, ¿ya? Probablemente solamente comparable con la creación de la norma general antiilusión en 2014, que hoy día también está en discusión bien fuerte en el proyecto de cumplimiento, pero estamos hablando de cambios bien de fondo respecto a cómo funciona y cómo va a funcionar hacia adelante el Servicio de Impuestos Internos. Después vamos a entrar en el tercer punto, respecto a qué va a ser, o sea, porque van a haber mayores contrapesos, pero también van a haber mayores facultades para el servicio. Ah, claro. Esto no es gratuito. Exacto, una por otra. Exactamente, es una por otra. Y aquí hay un tercer punto del protocolo que es bien paradójico, porque hay un acuerdo en que no hay acuerdo en ciertos temas, que lo va a resolver una comisión de expertos, que ya sesionó hoy día en la mañana en el Ministerio de Hacienda, que va a trabajar durante 2 semanas para llegar a acuerdos técnicos y entregarle estos insumos a la Comisión de Hacienda del Senado para que siga tramitando el proyecto. ¿Okay? Y aquí los temas que están sobre la mesa son un poco los que sabíamos que iban a estar desde antes. Por ejemplo, el denunciante anónimo, la flexibilización tan polémica del levantamiento del secreto bancario. Temazo ese. Es un temazo, sí. Y de hecho en estos 2 puntos, en el denunciante anónimo y el secreto bancario, se llegó a un acuerdo dentro de este disenso que hubo, se llegó a un acuerdo de que se va a acotar a 2 materias. Investigaciones tributarias y también todo lo que tiene que ver con investigaciones con crimen organizado, ¿ok? No hubo acuerdo respecto de cómo se va a aplicar, cuál va a ser el procedimiento judicial para aplicar estos temas, pero sí que van a estar acotados esos 2 temas, ¿ok? Y en el caso también del secreto bancario, lo que busca el gobierno y que se va a definir en esta comisión de expertos, de asesores técnicos, es que el procedimiento para levantar el secreto va a seguir siendo judicial, o sea, que tiene que ir el servicio a un tribunal a pedir la autorización, pero la idea es que sea mucho más corto, sea un proceso mucho más abreviado, que se demore, ojalá, meses y no años como ocurre en la actualidad. Por ejemplo, de los casos que se ha levantado el secreto bancario más recientemente está el del obispo Durán. ¿Se acuerdan de este obispo evangélico? Sí, por supuesto. Claro, cómo no. Estuvo investigado por lavado de dinero, de activos. El Servicio de Impuestos Internos por ahí por el 2019-2020 hizo la petición y se levantó un par de años después, ¿ok? Así que este procedimiento toma tiempo. Y también otro tema que va a definir esta comisión es justamente el tema de la norma antielusiva, que también es un gran tema, que el gobierno también quiere que el servicio tenga más facultades para aplicarla, no tenga las limitaciones judiciales que tiene hoy día, pues todo eso se va a definir en la comisión. Lo que les decía al principio, todos estos temas de darle mayores herramientas al servicio van a estar íntimamente relacionados con lo que conversamos recién, de ponerle un poquito más de contrapesos, cortapisas al actuar del director del Servicio de Impuestos Internos. Esta es una negociación que es una cosa a cambio de la otra, y por eso también toman mucha importancia las declaraciones que dio Javier Echeverri cuando llegó al servicio, de que él era contrario a que se resten facultades si se mantiene un poquito el status quo o las limitaciones actuales que tiene el servicio para operar en distintas áreas, sobre todo en el área judicial e investigaciones de secreto bancario, norma antielusiva. ¿Okay? Así que esa negociación sigue abierta. Uno podría pensar de que se debilita un poco el rol de Javier Echeverri o que fue derrotado en esta negociación, pero la verdad está todo partiendo recién. Así que se vienen novedades bien importantes por ese lado. Y el cuarto punto, aquí para ir terminando con el análisis como punto por punto de este protocolo, son 3 páginas, pero son 3 páginas bien densas. ¿Ya? Tiene que ver con modificar la recaudación, ¿ok? Les comentaba al principio de que
el gobierno espera recaudar 1,5 puntos del PIB con este proyecto. Eso ya no va a ser así. Probablemente va a ser una cifra más alta por todos los cambios que se van a discutir en esta comisión de expertos. Esto también está muy relacionado con otro proyecto que el gobierno va a ingresar probablemente en el mes de octubre, cuando este proyecto de cumplimiento tributario ya esté despachado al Congreso, que tiene que ver con temazos también, cambio al sistema de impuesto a la renta. Ahí está, por ejemplo, el tema que también se ha discutido de aumentar el impuesto a las personas que ganan más de 4 millones al mes, reducir el impuesto a las empresas de en torno a 25, 23%. Ese proyecto probablemente no va a requerir el nivel de recaudación que se esperaba antes, ¿ya? Ese proyecto espera recaudar algo así como 0,6% del PIB. Esa cifra va a ser mucho más baja. Es parte del protocolo de acuerdo que firmaron Hacienda con los senadores, y también hay razones como de nuevos ingresos que han ido recibiendo el Estado que explican esto. Por una parte está el acuerdo Codelco-CQM, que va a generar ingresos al Estado por litio tan pronto como el próximo año, y también está el proyecto Sala Cuna Universal, que este proyecto, que recordemos, la indicación ingresó hace un par de meses al Congreso, tiene financiamiento propio. ¿Recuerdan que dentro del pacto fiscal se quería financiar la Sala Cuna Universal? Exactamente, sí. Eso también ya va a tener financiamiento propio. Hay una cotización adicional de 0,2% que es con cargo a los empleadores, así que lo que dijo el ministro Marcel es que esos dos temas, el acuerdo Codelco-CQM y la Sala Cuna Universal, le restan presión a las arcas fiscales y también implican que se va a recaudar menos con este proyecto de renta. Eso también ayuda, allana la disposición del Congreso, sobre todo de la oposición, para aprobar este proyecto y para aprobar también este protocolo de acuerdo en cumplimiento tributario, ¿ya? Así que por ese lado también vienen novedades. Uno siente que ha quedado un poquito instalado la idea de que no se van a subir impuestos. Sí, pues. En el neto no se van a subir impuestos, probablemente, pero en este proyecto de renta, para que algunos impuestos bajen, por ejemplo, a las empresas, a las pymes, o haya algunos beneficios para las personas, tienen que subir otros impuestos para compensar, ¿ya? Así que eso va a ocurrir, probablemente el impuesto a las personas va a aumentar, así que esa es una discusión que se viene en algunos meses más. Y para ir cerrando también, Hacienda llegó a algunos otros acuerdos particulares, por ejemplo, se comprometió a que va a ahorrar más, va a hacer un mayor esfuerzo de ahorro fiscal por año. Por ejemplo, había un informe de la OCDE que le planteó al gobierno que podía reasignar o ahorrar algo así como 0,1% del PIB, que son 350 millones de dólares más o menos. Hacienda subió la vara y dijo, me comprometo a que todos los años voy a ahorrar el 0,2% del PIB, que son 700 millones de dólares. A uno le puede parecer que es poca plata, pensando en el tamaño enorme que tiene el presupuesto del sector público, pero es una señal que también ha sido bien valorada por la oposición. Y también lo que planteó el gobierno fue que con el proyecto de cumplimiento, con este 1,5 del PIB, vamos a financiar todo lo que tiene que ver con la PGU, con la reforma previsional, y también todo lo que tiene que ver con la mayor inversión en seguridad ciudadana, carabineros, investigaciones, etcétera, etcétera. Así que el trabajo técnico recién comienza. Este es un primer hito bien importante en términos de acuerdo entre las partes, entre los senadores y el ministro Marcel, pero sí en 2 meses bien intensos. El gobierno quiere sacar este proyecto antes de que ingrese el presupuesto a fines de septiembre próximo, y la verdad el escenario está bien complicado porque recordemos que está la Cámara de Diputados, este proyecto tiene que ir a tercer trámite y probablemente va a terminar también en una comisión mixta, así que un primer acuerdo en el Senado, los acuerdos siempre en el Senado no son tan bien vistos en la Cámara de Diputados. O sea, hay un desafío muy importante desde el punto de vista del trámite legislativo que se inicia, pero también interesante ver las definiciones que, al menos los lineamientos, ¿no?, que se plantean y vamos a ver si se logra avanzar con la velocidad que se quiere. Un tema importantísimo para muchas cosas y tú nos describías muy bien, Sebastián, así que nos vamos a quedar muy atentos a lo que ocurra con la discusión de este tema. Sí, viene bien interesante esa discusión, así que atentos sobre todo el próximo miércoles que se vota de legislar en la sala. De todas maneras. Sebastián Valdenegro, periodista o subeditor de Economía del DF. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Lo que Faltaba. Que estés muy bien. Chao, chao. Igualmente, muchas gracias. Faltan 11 minutos para las 7 de la tarde. Esto fue DF en Infinita con Sebastián Valdenegro, subeditor de Economía de Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.